Buenos días y gracias por venir. Ya sabéis que el lunes que viene, 16, bueno, si no lo sabéis, la convocatoria sale hoy, os lo cuento. El próximo lunes hay la Comisión de Economía y Cultura del mes, la ordinaria, aunque previamente habrá una de cuentas, que también es la anual obligatoria. Y os quería contar algo que van muchas cosas, pero fundamentalmente dos queríamos contaros que van a la comisión de ese lunes 16. Una, que tiene que ver con la, para mí, vergonzosa indisponibilidad de créditos en las sociedades y en los patronatos que todos los grupos de la oposición, PP, PSOE, Ciudadanos y CHA, impusieron al Gobierno y del que no han cambiado su actitud. Y la otra, con la ejecución presupuestaria contable de este año. Acordaos, antes de que de los datos, por favor, de la diferencia esencial entre ejecución contable y real, porque la contable es aquella que ya parece pagada o en trámite de ser pagada, y la real es aquella que se ha hecho o se está haciendo, pero que aún no hemos recibido la factura o no la hemos comprobado y no la hemos pagado. ¿Sí? Lo digo porque la real siempre es más alta que la contable. Como digo siempre, cuando la DG hace un cole y lo paga bastante tiempo después de que el cole está en construcción. Y yo considero que es real la ejecución de un cole en construcción, aunque no haya sido pagado y no aparezca como tal en su web. Dicho esto, lo que llevamos, entre otras cosas, a la comisión del lunes es 9 expedientes que afectan a 56 programas de todas las áreas municipales del ayuntamiento que en estos momentos no se pueden llevar a cabo porque tienen sus partidas aprobadas en presupuesto indisponibles por decisión de PP, PSOE, Ciudadanos y CHA, y que son las que se desarrollan en sociedades municipales y en patronatos. Y las llevamos todas, una a una, a votar para ver si deciden con su voto que por fin estén disponibles y podamos ejecutarlas. Y la otra es el grado de ejecución presupuestaria, como os decía, de este año. El grado a 30 de junio del 2018, la ejecución presupuestaria del presupuesto 2018 a día 30 de junio es de 324,5 millones de euros, un 42% del presupuesto ya ejecutado. Es un poco menor, para mí ojalá fuera mayor, pero es menor que el año pasado, que fueron 360,5 millones, un 47%. ¿Por qué esta diferencia de un 5% y de esos millones de euros entre ambas? Por dos razones. La ejecución del ayuntamiento se viene lastrada por dos razones. Una, los créditos de las sociedades y organismos autónomos bloqueados por la oposición, que no podemos ejecutar. Y dos, el retraso, que espero que no dure mucho más tiempo porque es muy dañino para Zaragoza, el retraso de la DGA para que se puedan tramitar los créditos concedidos en marzo por los bancos de 24,8 millones de euros y que todavía la DGA no ha contestado si sí o si no a que podamos firmarlos. Porque, como sabéis, es el órgano tutor por ley que debe autorizarnos teóricamente a que podamos firmarlos. Total, 42 millones de euros que afectan a proyectos muy necesarios para Zaragoza, en nuestra opinión, y que querríamos poner en marcha. De cualquier manera, quiero dejar claro que llevar a comisión el día 16 y a pleno, por lo tanto, a día 27, todas las partidas indisponibles por PP, PSOE, CHA y Ciudadanos no es un cambio de actitud del Gobierno. No lo es. No cambiamos de opinión ni cambiamos de actitud. Seguimos pensando lo mismo, que el Gobierno, según la ley y según la asesoría jurídica municipal, es competente para decidir sobre estas partidas. Pero, frente al boicot de tantos meses por parte de los grupos municipales, que es algo que no puede pagar Zaragoza, hemos decidido llevarlas a votar. Y en la comisión de este lunes y el pleno del día 27, los grupos tendrán que votar sí o no a qué partida que ahora ellos tienen disponible podemos ejecutar. Tenéis la lista completa, la sabéis de memoria, además la hemos contado en comisión varias veces, la leí enterita en el último pleno para vergüenza de los grupos municipales y la tenéis aquí, es este documento a colores. Todas estas partidas que suman más de 12 millones de euros, todas estas son las que llevamos a votar el lunes 16 porque hasta ahora la oposición ha bloqueado con su indisponibilidad.
Habrá que votar cada una de ellas y decidir con votos de mayoría de 16 votos si podemos o no ejecutarlas. Han dicho siempre que no tenían problemas con eso, siempre han dicho también que el Gobierno podía llevarlas, siempre hemos defendido que los que las indispusieron tendrían que disponerlas. Como el boicot no acaba, es más importante Zaragoza que sus estrategias de siglas, las llevamos a votar. Esto es muy importante para nosotros. Ahí veréis, por ejemplo, que hay 500.000 congelado en el Patronato de Artes Escénicas, que hay más de 600.000 euros en bibliotecas y educación, que hay 350.000 en turismo, que hay más de 2 millones en el Instituto de Fomento del Empleo, que hay 1.700.000 en Zaragoza Cultural, por ejemplo, que hay en Zaragoza Vivienda casi 3 millones. Todo eso es lo que vamos a ir a votar, partida por partida. Son 56 programas en 9 expedientes que afectan, como habéis visto y sabréis, al plan de lucha contra la pobreza infantil, a la estrategia del cine, a la estrategia de libre lectura, a la programación de harinera, a la programación de compañías aragonesas, a los convenios con la universidad o con ATADES, a los proyectos de apoyo al comercio local, a la promoción de Goya como atractivo turístico y todas estas que tenéis aquí, más de 12 millones de euros. La otra cuestión que os decía de la DGA son esos 24,8 millones de euros. Os hago el relato cronológico. El día 3 de marzo, si no recuerdo mal, se aprueba el presupuesto por mayoría PSOE-CHA Zaragoza en Común, el 3 de marzo, de modo definitivo, y entra en vigor en ese momento. 20 días después, el día 23 de marzo, ya hacemos oficialmente todos los trámites para solicitar a la DGA la autorización para que podamos usar los 24,8 millones de euros aprobados en presupuesto, pedidos a los bancos y concedidos, y que por primera vez en 7 años podemos hacer. Ya sabéis que en los últimos 7 años el ayuntamiento casi en quiebra no podía pedir préstamos bancarios. Hemos limpiado las cuentas, teníamos un nivel de endeudamiento del 126%, lo hemos bajado al 92%, con lo cual la ley nos permite pedir dinero a los bancos. Es lo que hicimos. Los bancos confiaron, nos ofrecieron 100 millones, quisimos solo 24,8, que era lo necesario para llevar a cabo inversiones presupuestadas. El día 23 de marzo pedimos la autorización. El día 1 de junio la DGA nos pidió algunas aclaraciones. 14 días después las contestamos. Y hoy, 10 de julio, seguimos sin respuesta. He de decir que el plazo en el que el Gobierno de Aragón ha de contestar sí o no y por qué es de 3 meses. 3 meses. La pedimos el día 23 de marzo. Pueden contar que el plazo se amplía porque pidieron una aclaración el día 1 de junio, pero al día 10 de julio no hay contestación. ¿Qué supone esto? Hombre, pues que pasada la mitad del año, pasada la mitad del ejercicio presupuestario, todos aquellos proyectos, algunos de los cuales hemos empezado y estamos ejecutando, no podremos pagarlos si no nos permiten optar a ese préstamo bancario, y hay muchos que no podemos empezar porque no tenemos la autorización. ¿Por qué es la DGA quien tiene que autorizar? Esto es muy divertido. Bueno, no es muy divertido, es ironía, es muy triste, pero es así. La ley plantea que las comunidades autónomas, en realidad lo plantea, el Estatuto de Autonomía de Aragón plantea que el órgano tutelar en algunos momentos concretos de todos los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma Aragonesa es el Gobierno de Aragón, y que puede pedirle el Gobierno del Estado a este órgano tutelar que nos conceda o no el permiso a las solicitudes, después de que Hacienda, el Ministerio, nos permita por ley, insisto, haber pedido dinero a los bancos por vez primera en 7 meses, porque hemos hecho las cuentas y hemos puesto orden a la casi quiebra económica que sufría este ayuntamiento. En otros ayuntamientos, Madrid, por ejemplo, el órgano tutelar es el Ministerio de Hacienda, porque así lo dice su estatuto. En el nuestro dice que es la DGA. Es decir, que si la DGA no contesta, en este caso, sí o no y por qué, seguimos esperando poder ejecutar los 24.800.000 euros que por vez primera en 7 meses teníamos derecho por ley y por haber hecho las cuentas a los bancos, y que nos concedieron, y que afectan a partidas que tenéis aquí.
Todas estas. Los 24,800 millones de euros son todas estas partidas en este documento azul. Centro deportivo en Distrito Sur, por ejemplo. No podríamos pagarlo o ejecutarlo sin ese permiso. La capilla del Parque Delicias, el Centro Comunitario de Rosales, el cambio a instalaciones fotovoltaicas, la avenida Tenor Fleta, el acondicionamiento de la nueva Junta del Distrito Sur, una parte de la operación asfalto. Todo eso que estaba en el presupuesto financiado por un préstamo bancario ya concedido, seguimos sin permiso de la DGA, ni sí ni no. Yo espero que eso no dure mucho, porque, como comprenderéis, al final estos 42 millones de euros en total son un lastre tremendo para cumplir con el presupuesto que se aprobó en el mes de febrero. Y eso que, para acabar, la ejecución, pese a que de modo contable es bastante más mala, hemos corrido mucho y hemos ejecutado más que el año pasado, solo que no podemos llevarlo a cabo. Me explico. Os pongo dos ejemplos. Uno, urbanismo, y otro, derechos sociales. Urbanismo. Hay 55 millones de euros más que el año pasado comprometidos, es decir, en proyectos que se están ejecutando, proyectos en marcha, pero un 8% menos de pago que el año pasado, porque son lo que no podemos pagar ni podremos si la DGA no autoriza lo que pedimos en febrero, marzo. Derechos sociales, por ejemplo, tiene mucho más presupuesto en marcha, pero tiene 4 millones de euros menos gastados porque en su área están vivienda, el Instituto de Empleo y Fomento o Zaragoza Deporte, que tiene sus partidas bloqueadas por la oposición y que son las que vamos a votar el lunes en comisión y el día 27 en pleno. Yo no entiendo la lentitud para tramitar un simple certificado del Gobierno de la comunidad. El Ayuntamiento ya demostró, como os he dicho antes, el día 23 de marzo y con alguna aclaración el día 1 de junio que cumplimos todos los requisitos y fuimos tan prudentes como que en octubre del año 2017, antes de negociar o presentar un proyecto de presupuestos de Gobierno, consultamos varias veces, obviamente de modo verbal e informal y extraoficial, con la DGA para ver qué le parecía lo que estábamos proponiendo. Y siempre nos dijeron que estaba bien. Nunca hemos dejado de hablar, hasta la semana pasada, nunca hemos dejado de hablar, hay contacto permanente verbal, pero el caso es que la autorización para que podamos usar esos casi 25 millones de euros de préstamo bancario, que por primera vez tenemos derecho en 7 años por haber puesto orden en las cuentas, sigue sin llegar. Si llegamos a septiembre en esta misma situación, y hoy es 10 de julio y de por medio anda agosto, no podremos ejecutar todo lo previsto y no será responsabilidad del Gobierno de la ciudad, pero sí será una desgracia para el Gobierno de la ciudad y para toda la ciudad. Creo que me he explicado, pero si no lo he hecho o tenéis dudas, porque entiendo que alguna cosa es un poco enrevesada, pues las preguntas que deseéis, por favor. Perdona, Manu, que soy. Los 42 millones salen de sumar los 12 millones y pico congelados, bueno, indisponibles por PP, PSOE, CHA y Ciudadanos en los patronatos y en las sociedades, y de sumarlos a los 24,8 de préstamos bancarios que la DGA tiene que autorizarme como órgano tutelar para que pueda gastarme, que los bancos ya nos dieron en marzo y que tenemos allí hasta que la DGA decida que con eso puedo pagar las inversiones de este año o no. De esa suma, que tiene decimales y cientos, salen los 42 millones. Míralos. No. Mirad. Nosotros pedimos 24,8 millones de euros de los bancos para acceder a inversiones y esos 24,8 millones afectan a la totalidad de la inversión o a una parte de la inversión. Evidentemente, si hay inversiones, lo tenéis en el cuadro que os hemos dado, que se financian
a partes iguales entre el ayuntamiento con sus recursos propios y la parte que se financia con los bancos, hay que sumar las dos partes, ¿vale? Y las dos partes se encuentran afectadas en estos momentos para poder realizar la inversión. No sé si me estoy explicando, por eso salen los 43 millones. Un ejemplo. Claro, claro. Y patronatos y otra la DGA. Os pongo un ejemplo otra vez. El Centro Deportivo Distrito Sur, una parte se paga con recursos propios, otra parte obviamente con financiación ajena. Pero claro, si tú no puedes hacer uso del préstamo bancario, ¿de qué te sirve tu parte? No puedes. Pues puedes elaborar el proyecto, ¿vale? ¿Y? Sí, por eso la diferencia en la suma. ¿Perdón? No, pero da igual. No, pero tú no puedes adjudicar una obra si parte de ese dinero... No lo o sea, tienes. si yo necesito 2 millones para adjudicar una obra y 1 millón lo tengo paralizado porque necesito autorización, a mí la intervención no me va a adjudicar una obra de 2 millones si no tengo disponibles los 2. Sí, el ejemplo del Distrito Sur, no recuerdo ahora el coste, yo tengo una parte de recursos propios, el resto es del banco, pero cuando tú vas a pedir la autorización al interventor para comenzar la obra, te dice, ¿lo tienes todo? Y tú dices, no, un trozo. No te da la autorización. Entonces no están bloqueados, pero tú no puedes llevar a cabo obras de inversión grandemente, las importantes, si no tienes en tu mano ya todo el dinero. Lo tenemos, puesto que los bancos han hecho el préstamo bancario, nos falta la autorización. Por eso esa aparente disfunción en la suma. Es decir, son 42 millones los que tenemos bloqueados en patronatos, sociedades y a falta del permiso de DGA, pero sube a bastante más todo lo que está pendiente de poder llevar a cabo por esas dos razones. ¿Sí? Que están haciendo estudios técnicos, que faltan informes suyos, sus informes. Pero a mí esto no sé si me parece suficiente. Bueno, yo esperé, tengo que esperar, pero... Porque además al final la autorización tiene que llegar, porque no hay ninguna razón financiera por la cual no pueda llegar. Demostradamente, porque si hubiera alguna razón, por ejemplo, no llevaríamos 3 años accediendo a los fondos del impulso local para pagar sentencias condenatorias judiciales del pasado, hasta 100 millones de euros. O, por ejemplo, no nos hubieran dado este año, por vez primera también, permiso para las inversiones financieramente sostenibles, esas que votamos en pleno, y ¿os acordáis? Entonces, como eso ha ocurrido y como las cuentas del Ministerio de Hacienda de España, todo es ok, no hay ninguna razón. Por eso lo del retraso, no la negativa. ¿Que llegarán? Sí. Pero, hombre, es que tendrían que haber llegado en mayo, o incluso en abril podrían haber llegado. De ese modo, en abril o en mayo, hubiéramos empezado proyectos que siguen pendientes. ¿Que llegan en julio? Bien. ¿En agosto? Bien. Y si llegan en octubre, pues también bien, pero me quedarán mes y medio de ejecución hasta el cierre contable. Entonces, cuanto más retraso, para mí, no comprensible, no entiendo, por esto explico que no entiendo por qué no llega ya esa autorización. Cuando, insisto, los bancos nos dieron ese dinero ya a marzo, a principios de marzo. Sobre el tema de las sociedades. ¿Perdón? Sobre el tema de las sociedades, para Zaragoza en Común, una valoración política. ¿Es una victoria de esta batalla? No. Primero, porque plantear la política que afecta a 700.000 personas, es que yo creo que si un grupo político plantea este asunto en términos de victoria-derrota, me sentiré tan ofendido y tan preocupado. Primero, porque una ciudad de 700... Ya lo diré. Porque un discurso en términos de victoria o derrota es un insulto a 700.000 personas que vivimos en Zaragoza. Esto va de que nos pagan para servir a la ciudad. Esto va de que 3 días antes de que el presupuesto municipal, aprobado por mayoría plenaria PSOE, CHA, Zaragoza en Común, 3 días antes, declararon indisponibles las partidas de las sociedades y patronatos, todos los grupos menos SEC. 3 días antes de aprobar de modo definitivo el presupuesto, tras la aprobación inicial. Esto va de que hasta hoy hay más de 12 millones de euros que no podemos ejecutar y que tiene que ver con el apoyo a las compañías aragonesas, con el funcionamiento de las bibliotecas, con la pobreza infantil, con el programa de lucha
por la pobreza deportiva infantil o la cultural infantil, con las políticas de creación de empleo o de fomento de empleo y autónomos, o con el plan de apoyo al comercio local. Eso es lo que está bloqueado. Y ellos podrían desbloquear la partida que les pareciera bien, llevando a la comisión. Votaré sí, siempre a todas. No han llevado ninguna. Lo he pedido. Un mes, otro mes, una comisión, otra comisión, un pleno, otro pleno. La última vez, el último pleno, día 27. Bueno, pues es que me he cansado. No tiene que ver con derrotas o con victorias. Tiene que ver con que por encima de las estrategias electorales o políticas de sus siglas está el interés general de la ciudad. Las llevamos a comisión el día 16 y a pleno el día 27, una a una, y habrá que votar a favor o en contra. Si votan a favor de todas, no sé por qué han estado bloqueándolas tantos meses. Si votan en contra de algunas, tendrán que explicar por qué votan en contra de algunas. Porque, por supuesto, el Gobierno, el grupo de CEC, votará a favor de todas. Si que salen todas a favor, al día siguiente, todo eso llevará una marcha rauda en la ejecución, porque lo único que falta para que todos esos proyectos se lleven a cabo es la firma de la disponibilidad económica. Lo único. Tenemos todos los proyectos preparados y algunos en ejecución, pero sin pagar. ¿Pero por qué se ha decidido llevarlo ahora? Porque la oposición lleva meses diciendo que se produzca precisamente esto, que se vea. Pues porque hartos del bloqueo de PP, PSOE, CHA y Ciudadanos en este asunto de las sociedades, es más importante la ciudad. Y ahora, como habrá que votar en comisión y en pleno cada grupo tendrá que votar sí o no a disponer de las partidas que ellos en febrero declararon indisponibles. Por eso, porque estamos en julio, que podía haber sido en abril, sí. ¿Y por qué no trajeron en abril, o en marzo, o en mayo, o en junio, o en julio, los grupos, las partidas que querían disponer, muchas de las cuales son de pactos PSOE, CHA, CEC en presupuestos? Incluso con Ciudadanos, la partida de Goya como promoción de la ciudad, 100.000 euros, es una aportación que hizo Ciudadanos y que apoyamos desde CEC. Bueno, Ciudadanos podía haber seguido con el bloqueo de muchas partidas, es decir, desbloqueemos esta. No lo ha hecho. Hartos del bloqueo, es más importante la vida real que las políticas palaciegas. Las llevamos a votar y que las voten. Pero porque ustedes no lo podían hacer igual, quiero decir. Pues ya lo hacemos. A la gallega. ¿Y por qué los grupos no traían alguna partida para que fuera disponible? ¿Por qué no? ¿Hay respuesta? ¿Hay respuesta? Bueno, la ley de la capitalidad y la asesoría jurídica del ayuntamiento, de cuyos informes el Gobierno debe fiarse 1000%, dice que el competente para eso es el Gobierno. Por eso dijimos que no era legal, acordaos, un decreto, una moción, otra petición, que no era legal, porque no había justificación jurídica ni económica, solo ideología. En su moción no era legal que las bloquearan, no lo era, y que debían desbloquearlas. Sigue pensando eso el Gobierno, sigue pensando eso la asesoría jurídica, sigue diciendo eso la ley de la capitalidad. ¿No los traes? A mí me parece mucho más importante que esos proyectos a esta altura de año sean posibles. A votar. Tendrían que haberlo hecho ellos. Tendrían que haberlo hecho ellos. Es más, no tendrían que haber declarado nada indisponible porque seguimos pensando que no pueden. ¿Lo han hecho? Pues a votar. ¿No querías votarlo? A votarlo. La segunda pregunta, perdón, no te la he entendido, me la repites. La primera es, sí. Claro, es que lo intentamos mediante decreto. No, es que no cambia, ese es el drama.
Es que ese es el terrible drama de este ayuntamiento, que es que el bloqueo de los grupos municipales al gobierno les es más importante para que, no sé para qué, no sé si para que no pase nada, para que el alcalde no inaugure, no sé para qué. Ese es el gran drama, que no ha cambiado nada, que seguimos pensando lo mismo, que los informes jurídicos dicen lo mismo, pero sí, vamos a comisión y se vota, y vamos a pleno y se vota, el interventor acepta, yo me gastaré este dinero como estaba previsto, aunque sé que por eso hicimos el decreto, que eso no se debería hacer así, pero recuerdo que hay una segunda moción empecinadamente de PP-PSOE, Ciudadanos Cha, para esa indisponibilidad. ¿Queréis votarlo? Vamos a votarlo, haremos el trámite y a ver qué dicen los órganos competentes. Que cuando llega la petición del gasto a intervención acepta, miel sobre hojuelas, que dirían los clásicos. Pero ni es una victoria, ni es una derrota, ni es un cambio de posición. Es que Zaragoza nos importa mucho más que sus políticas palaciegas y sus estrategias de siglas en preaño electoral, que no llegamos a entender. ¿Qué queremos hacer? ¿Ejecutar los 12 millones de euros congelados? ¿Quieren que hagamos esto? Esto. ¿Que tengo que bailar en la plaza del Pilar sin camisa? ¿Que lo hago? Que es que lo hago, porque lo que importa es los proyectos aprobados en presupuesto que van a cambiar la vida de muchas personas en esta ciudad. Lo otro es política de pasillo y política palaciega del siglo XX, que se actualicen, que en el siglo XXI los conceptos políticos han cambiado bastante, pero siguen jugando a elementos que yo no logro comprender, que no comprendía cuando me tocaba contarlos como periodistas y que no comprendo ahora cuando me toca asumirlos como concejal de Economía. ¿Que quieren que baile de puntillas? Que bailo. Pero ya veremos cómo acaban las cosas, porque seguimos pensando que no era una moción que podían llevar a cabo, lo dice la asesoría jurídica, lo sigue diciendo la segunda moción, pero no voy a estar hasta noviembre con 12 millones congelados, como ahora mismo digo, que no podemos seguir esperando a 10 de julio el sí o no y el por qué de la autorización de la DGA para los 24,8 millones de euros que tenemos concedidos por los bancos en marzo, por vez primera en 7 años, cuando hemos puesto orden en un ayuntamiento que rozaba la quiebra. ¿Y la segunda te la he contestado ya? ¿Cuál era? Sí. Ah, no, irónicas no, que baila el bailo, que no es ironía. Ah, bueno, tú rétame que verás. Di. Esto sí que era ironía. Porque no es un cambio de planteamiento político. Seguimos pensando lo mismo que dicen los informes jurídicos de la asesoría a la cual tiene que atender este Gobierno, que esa primera moción y la segunda moción no son correctas. Eso siguen diciendo. Pero estamos en julio. Y si PP, PSOE, Ciudadanos y Cha siguen queriendo tener las partidas congeladas hasta diciembre, que lo sigan queriendo. Yo no. ¿Que esta es la vía de la solución? Yo la propongo. ¿Por qué no es un cambio de actitud? Porque no cambiamos de opinión. Lo que pasa es que no nos importan las siglas. Yo dije aquí el año pasado con los presupuestos y varias veces, a mí me importa cero Zaragoza en Común. Al Gobierno de Zaragoza le importa cero la sigla CEC. No hemos venido a jugar a políticas palaciegas. No hemos venido a eso. Hemos venido a cambiar las cosas con otra política y otras formas de hacerla. ¿Qué han conseguido de febrero a julio los grupos municipales de la oposición, los 4, en un solo bloque ya confuso con esta indisponibilidad de partidas presupuestarias? ¿Qué han conseguido? Que lo tenéis aquí. Han conseguido que la lucha contra la pobreza infantil, que los proyectos de inserción social, que los proyectos de apoyo a pequeño comercio, que la harinera, que todo eso esté bloqueado. Es que el Gobierno no va a consentirlo. ¿Que esta es la vía? Es la vía. Que algunos quieren verlo como un cambio de actitud, cada uno que lo vea como quiera. Lo que el portavoz de Gobierno y consejero de Economía y Cultura y Turismo está diciendo es que seguimos pensando lo mismo, que no tienen razón, que no tenían derecho jurídico, que la asesoría jurídica nos dice que hicimos lo que debíamos hacer y lo que nos recomendó que hiciéramos, cumplir con nuestro trabajo, pero que si esto desbloquea, oye, ya lo explicarás tú con tu conciencia si la tienes, que hay que votar, una por una. Que lo que digo es que vamos a llevarlas a votar, que es posible que sí a todas, que no a todas, que sí a unas sí, a otras no, que es que eso lo veremos el lunes 16, que tampoco, a ver,
¿Perdona? Lo verán, claro, cuando llegue la convocatoria, que es hoy, que ya sale. Mañana les llegará la convocatoria, lo verán, claro. Estamos haciendo lo que ellos nos dijeron que hiciéramos. Si te parece poco preparar el terreno, 1, y 2, que es que no quieren hablar. Bueno, os pongo un ejemplo. Ayer les mandé un correo para empezar a hablar sobre políticas fiscales y ordenanzas e IBI, del que no tengo respuesta. Lo mandé a PSOE y a CHA, que son los grupos progresistas con los que queremos y debemos pactar las ordenanzas para bajarle el IBI de todas las casas de la ciudad. Para eso. No han respondido. Bueno, ya lo harán, supongo. Pero también os recuerdo que en comisión los 2 portavoces de Economía de la izquierda, del PSOE y de la CHA, dijeron que no iban a hablar con nosotros de ordenanzas. Textualmente, el concejal Asensio dijo, iremos a pelo. Y le dijo, bueno, pues iremos a pelo. Pero yo ayer les pedí una cita y les hice una propuesta teórica, que por supuesto no voy a contar ahora, porque primero deben conocerla de mi mano y de mi voz los grupos municipales afectados. El interventor no tiene que decir si podemos votarlo o no. Porque el procedimiento, os explicará con Tayana, el procedimiento es que una vez tú inicias el proceso tienes que hacer los ADOS, las peticiones de gasto, de autorización de gasto, todo eso, y todo eso sí va a intervención. Todo eso sí va a intervención. Cuando vaya, pues dirán. Porque aquí sabéis que hay una diferencia de criterio. Los juristas del ayuntamiento que sirven a la institución dicen que no es correcto lo que hizo la oposición y sí es correcto lo que hizo el gobierno. El interventor y el secretario, que no son juristas, que no lo son, dicen que procedimentalmente a ellos les parecía bien lo que hizo la oposición. Bueno, pues ahí veremos. ¿No es así? Acordaos, ¿eh? Sí. La moción consistía en que el Gobierno tramitara un expediente que acabase a aprobación de pleno. Como decía el consejero, es la segunda moción, ¿vale? Bien, pues se ha hecho una tramitación después de hacer un decreto que nadie lo consideró oportuno, ningún grupo de la oposición, y por eso presentaron una segunda moción. Con ese decreto se podrían haber desbloqueado las cosas, pero se presentó una segunda moción en el pleno de junio. Pues se ha tramitado según se solicitaba en el Pleno. Es decir, hay 9 expedientes, cada uno por cada sociedad o por cada organismo, con los informes de los gerentes, con los informes de los consejeros, que lógicamente lo que dicen es que no existe ninguna razón ni jurídica, ni muchísimo menos económica, para declarar indisponibles los créditos. ¿Cuándo se declara un crédito indisponible? Se declara un crédito indisponible cuando lo tienes sometido a que exista o no exista un convenio. Entonces el Pleno puede decir, oiga, hasta que no se firme el convenio, este crédito que no se disponga. ¿Cuándo se declara un crédito indisponible? Cuando tienes problemas de control de tu déficit público, como le ocurre a la DGA, y le dice el Ministerio, oiga, declare indisponibles 25 millones de euros para cumplir con el déficit. Hay una razón económica, que podemos compartir con el Ministerio o no, pero hay una razón económica. En el Ayuntamiento de Zaragoza no hay ninguna razón jurídica, ninguna razón económica para declarar indisponibles los créditos. Y eso está produciendo un perjuicio importante a la ciudad, no solamente a los ciudadanos que se ven privados de una serie de servicios que realiza el organismo de bibliotecas, el organismo de educación, el organismo de empleo, la sociedad cultural, el organismo de turismo. No solamente se están perjudicando las actividades, que muchas de ellas provenían ya de ejercicios anteriores, que eran una continuidad, sino que es que además está perjudicando económicamente al ayuntamiento, porque tenemos dificultades en algunos casos ya para pagar a proveedores, como nos ocurre con la sociedad Arroba, porque no tenemos dinero que tiene que provenir del ayuntamiento, se tiene que liberar para ir a la sociedad y poder pagar a proveedores. O sea, es más, se está produciendo un perjuicio económico
además de la falta de eficacia, que es uno de los principios con los que tiene que trabajar la Administración, un perjuicio económico a los proveedores y a los contratistas de esas sociedades. Insisto, el consejero de Economía ya desbloqueó las partidas indisponibles una vez con un decreto, ¿os acordáis? Avalado por los servicios jurídicos del Ayuntamiento, perfectamente legal, avalado. ¿Y qué pasó? Que a las 24 horas hubo una segunda moción. ¿Qué quieren? ¿Otro decreto que los declaren disponible? Es que es el tercer intento de desbloquear estas partidas. Por eso no entiendo que se supone que es un cambio de actitud o una responsabilidad del Gobierno cuando es de la oposición. Yo hago un decreto, obviamente, avalado por los servicios jurídicos. Los jurídicos dicen que la moción 1 de los grupos no es correcta y que mi decreto sí lo es. ¿Y cómo responden? Obviando el debate jurídico, recordad las palabras del señor Anadón y del señor Azcón, que dicen siempre lo mismo ambos dos. No nos metamos en asuntos de leguleyos, esto es política. Segunda moción, vuelta a bloquear. ¿Hago otro decreto? ¿Tercera moción entonces? Entonces el cambio de actitud que no se produce en los bloqueadores, a ver si con esto, que seguimos pensando y haciendo lo mismo con el aval de los jurídicos del Ayuntamiento, sirve para que haya 12 millones y pico bloqueados por los grupos para que puedan servir a pagar proyectos aprobados en pleno. Y no os olvidéis, los 24,8 concedidos por vez primera 7 años después por los bancos a este Ayuntamiento, que esperan respuesta del Gobierno de la comunidad. Una cosa muy rápida. En los créditos que tiene que supervisar el Gobierno de Aragón, en el listado de las cosas que no se pueden hacer hasta que no haya visto bueno, está la operación asfalto 2018. Entonces, ¿no habrá operación asfalto sin duda en este Gobierno de Aragón? Al margen de permanente. Bueno, a lo mejor, yo qué sé. Ya os lo he dicho, o sea, para mí la duda no es que el Gobierno de Aragón vaya a decir sí o no a esta autorización. Es que no tengo una duda de que no puede decir que no. Bueno, y seguro que no quiere tampoco decir que no, que quiere decir sí y que debe decir sí, porque no hay ninguna razón económica ni jurídica ninguna, por lo que os conté antes con la relación con Hacienda, con el Ministerio de Hacienda, para que lo haga. El problema no es que diga no o sí, el problema es que no ha contestado. Es que son 3 meses y es posible que él empiece a contar otra vez a partir del 1 de junio cuando pidió aclaraciones. Y en los contratos verbales cotidianos y de buen rollo, permitid la expresión, es, me faltan informes, pero tuyos o míos, no, míos. Pues hazlos, haz tus informes y dime que sí, que es que estamos a 10 de julio y lo pedimos el día 23 de marzo. Y los bancos nos concedieron el préstamo, insisto, 7 años después, porque hasta ahora no se podía, porque estaban en quiebra, rozando la quiebra este ayuntamiento, y no nos han concedido. Están concedidos. Pues dime que sí, que estamos en julio, y luego va agosto. Se les propuso, si no bloqueaban Eso, las sociedades. que devolver la normalidad es una expresión que yo creo que es incorrecta e injusta, que tú usas de modo cotidiano y que usan los grupos municipales. Sí. Que sí. Bueno. Devolver la normalidad es una expresión que usan los grupos municipales todos y algunos titulares de medios de comunicación. Yo no, nunca, porque no hay nada anormal en las sociedades y en los patronatos, excepto una cosa en los patronatos, que es que no ha variado nada desde el día de las elecciones, nada, y todos los grupos dejaron de acudir, excepto uno, Chunta Aragonesista, que dimitió, que con lo cual no cuenta para el quórum. Fue bastante más elegante que el resto y dimitió y no vino. Por su posición, yo tampoco lo comprendo, pero cada quien tiene su posición. Lo único anormal es que no vengan y que llevamos meses sin consejos y sin juntas y allí también todo se vuelve a paralizar. Porque os planteo una duda muy importante. Imaginaos, todas las partidas indisponibles por los grupos ahora se convierten en disponibles inicialmente el día 16 en comisión y el 27 en pleno de modo definitivo, ¿vale? Disponibles. Algunas de ellas, el vicepresidente, el presidente, la vicepresidenta o presidenta del órgano autónomo decide.
Y todas aquellas que requieren de una decisión de la Junta o del Consejo del Patronato que no se reúne, ¿qué hacemos con ellas, aunque estén disponibles? ¿Qué hacemos? Patronato de Turismo, Consejo, no vienen, no quórum. Segunda convocatoria, no vienen, no quórum. Junta, no vienen, no quórum. Hasta 8 veces, hasta 8 ausencias. Imaginaos que en las partidas que requiere aprobación de Junta o de Consejo y no vienen, y ya hemos conseguido así que estén disponibles, ¿qué hacemos? Eso tampoco será bloqueo. ¿Lo veis? Lo siento, chicos, tengo una inauguración. Con el tema de este problema con los créditos presupuestarios, por un momento de negociaciones con el Gobierno de Aragón respecto a estos asuntos, la que dice la reunión de la libertad, por ejemplo, que hay un conflicto también vinculado a la gestión de ICA. ¿Cree el Ayuntamiento que estas diferencias que se han producido en las últimas semanas respecto al ICA o respecto a la Esto es un expediente administrativo puro y duro. A mí no me cabe en la cabeza, no me cabe en la cabeza, no me puede caber en la cabeza que un simple procedimiento administrativo del que estamos hablando, que es un simple procedimiento administrativo por el cual me pides informes, te doy los informes y dices, ok, usa el dinero que los bancos te han prestado, no me cabe en la cabeza que algo tan importante como eso pueda ser contaminado por política de otro nivel. No me cabe en la cabeza. O sea, ni me lo había planteado. Porque si nos ponemos así de finos, os recordaré que aún no nos han pagado los 8 millones de la Capitalia 2018. No nos han pagado ya no los 39 millones del tranvía, los 7,9 del tranvía que reconocen. No nos han pagado los 13 millones del convenio de derechos sociales, por el cual además estamos ejerciendo sus competencias con nuestro dinero, por ejemplo, en atención a la dependencia. No han pagado incluso algunos IBIs. Y yo eso no lo mezclo. Entonces, no me cabe en la cabeza que eso pueda ser así. Tú lo preguntas, a mí no se me había ocurrido. No se me había ocurrido que tuviera que ver con la política el retraso de un procedimiento administrativo simple como este, iniciado el 23 de marzo y que tiene un plazo teórico de 3 meses. Pues que el Grupo Popular de Zaragoza y el Grupo Ciudadanos de Zaragoza se equivocaban de medio a medio y que el Gobierno tenía también en esto la razón, porque lo que dice el Supremo son 2 cosas, básicamente. Bueno, dices muchas más porque se leéis entero la sentencia, que es muy interesante, por cierto, incluso para los legos como nosotros en Derecho, es muy interesante. Dice básicamente 2 cosas. Una, que si alguien cree que el suelo que ocupa su vivienda, el suelo, ha perdido valor, por lo tanto, habría minusvalía en una compraventa o herencia, tendría que demostrarlo y que el ayuntamiento podría reclamar su propia comprobación sobre estos ayuntamientos, las minusvalías, y que, por lo tanto, el impuesto de plusvalías sigue en vigor. Otra cosa es que yo siga pensando que un año después no hay derecho y me da vergüenza que el Gobierno de España no haya atendido la reclamación del Tribunal Constitucional de hace más de un año, ya son 14 meses, y no haya modificado aún el impuesto de plusvalía, que es un impuesto del Estado, que gestionamos los ayuntamientos, pero que es del Estado, y que yo he dicho muchas veces y repito hoy que tal como está definido es injusto, porque hay que cobrar plusvalía cuando existe plusvalía, no cobrarla cuando no existe, y me parecería muy inteligente que fuera un factor más a la hora de hacer cada año la declaración del IRPF. Pero eso es una tarea que el Gobierno Rajoy no ha hecho y aún no ha empezado el Gobierno Sánchez. Entonces, el Tribunal Supremo está diciendo que el Ayuntamiento de Zaragoza ha hecho muy bien congelando las reclamaciones de supuesta minusvalía y cobrando el resto, porque es un impuesto que debe cambiar el Gobierno de España. Y que todas aquellas afirmaciones que hacían la portavoz Fernández de Ciudadanos y el portavoz Azcón del PP se equivocaban. Y ahora ya me voy, ¿vale? Que es que no llego. Gracias.